Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que descienda sobre nosotros en esta mañana, que te poses sobre cada uno de nuestros corazones y las almas que están viendo este programa. Te pedimos, María, que vengas a hacerlo con nosotras, que des todas las respuestas que los corazones y las almas que lo ven están buscando. Renunciamos completamente a nosotras para que seas tú, María, quien hables, y que todo lo que hablemos sea para la mayor gloria y honra de Dios y el bien de todas las almas, incluyendo la nuestra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Después de Dios, nadie como María. Bueno, qué alegría encontrarnos una vez más en el programa. Hoy sí hemos podido venir muchísimas más, gracias a Dios. Ya los chiquitines están mejores. Y bueno, queremos enviarles un saludo muy especial, como siempre, a todas las personas que nos están viendo y que van a ver este programa. Recuerden que lo pueden ver después en YouTube, que también lo pueden compartir con sus familiares, amigos. Compártanlo, de verdad que este programa hace muchísimo bien, y la persona que tú menos crees, a esa persona le puede servir, le puede cambiar la vida, así que muy bonito que a través de estos medios también evangelicemos. Bueno, el programa pasado estábamos hablando de Conchita, del monograma que ella se marcó. Les decíamos que no lo hicieran en casa, esperamos que ninguno lo haya hecho, no falta. Hablamos de cómo Conchita, en un acto de amor impresionante a Jesús, se marcó en su pecho con una navaja el monograma JHS, por amor a Jesús, y vamos a ver cómo esto cambió su vida, o sea, marcó su vida. Esto hizo como un quiebre en su vida espiritual, o sea, de ahí en adelante se vendrán cosas impresionantes, un montón de gracias místicas. Pero bueno, antes de continuar con el tema y entrar en el tema de hoy, queremos leer algunos mensajes, algunos comentarios que nos han enviado, que queremos compartir y dar algunos saludos. Bueno, sí, por acá yo tengo uno muy bonito. Dice Mauricio Ordóñez, nos escribe: hola niñas, es para mí un gusto acompañarlas cada jueves. Tengo 25 años, soy soltero y en búsqueda de la persona que Dios me tiene preparada para mi sueño. Para mí, mi sueño es formar una familia, si Dios así lo quiere, y este programa ha servido para preparar mi corazón, para recibir a mi novia y esposa futura de la mejor manera. Gracias a Dios por tan excelente guía. Dios bendiga sus hogares, sus esposos están bendecidos de estar con personitas como ustedes en esta época donde el amor y sobre todo el matrimonio están siendo degradados. Ustedes son ejemplo de vida matrimonial en el amor de Jesús. Un abrazo cariñoso. Desde Nariño, acá en Colombia, Mauricio, muchísimas gracias. Qué mensaje tan hermoso. Y vamos a unirnos en oración para que Dios te mande una mujer idónea, ideal, que sea la voluntad de Él, y si es que es tu vocación, porque nunca se sabe. Yo creo que por ahí tenemos también otro mensaje. Digámosle publicidad. Bueno, yo tengo uno de Eliana Pérez. Dice: ¿quién como Dios? Saludos y muchas bendiciones desde Venezuela. Soy madre de 3 niños, actualmente en puerperio, y siento que fue Conchita quien me llevó a su programa, porque investigando en YouTube sobre su vida me topé con misionera, esposa y madre. Y durante mi cuarentena los he visto todos. O sea, está de dieta. Sí, y siento que me habla a través de todas ustedes. Estoy realizando mi consagración online y mi esposo, al verme, también quiso unirse. Agradezco a Dios por lazos y por todos ustedes, porque ya hemos visto cambios y frutos espirituales. Felicidades y no se detengan, porque el fin siempre será ganar más almas para el Señor.
Dios los bendiga y María Santísima cubra siempre con su manto a ustedes y a sus familias. Le damos muchas gracias a Liana y también qué bonito no poderse en la dieta verse estos programas. Yo creo que desde que los pensamos, también pensamos como en esas situaciones donde las mujeres quizás no pueden salir de sus casas, pero a través de estos medios Dios llega hasta sus hogares. Entonces un saludo para Eliana y bueno. Para todas las que están de dieta. Sí. Y las próximas. Y las próximas es probable que Jessica, el próximo programa ya no esté aquí, sino que esté viéndonos desde su casa, con su bebé recién nacido. ¿Cuánto tienes, Jessy? 39 más 4. Yo creería que todavía le da para otro programa. Ay, no, Tati. Mejor dicho, si hay aquí alguien que sepa De partera. Juli, tienes que estar preparado en cualquier momento. Bueno, yo también tengo acá otro mensaje de Jenny Mireya Valero. Ya dice: hola amigas, espero que todas las familias pronto estén bien de salud, ya estamos mejor, ya están todas mejorcitas y nos acompañen todas en el próximo programa. Gracias nuevamente por tan bonita labor. Los santos son semillita que nos ayudan a florecer. En mi caso, creo que ya inundé la casa de tantos que tengo, dice ella. La verdad, en mi caso, ha sido que cada etapa de mi vida Dios ha puesto un santo para ayudarme a seguir y estar con Él. Cuando era niña, mi veneración a la Virgen María. Luego vino Santa Teresa de Jesús en mi madurez. En querer llegar a Dios, esa sed. En mi búsqueda por la santidad llegó Padre Pío, el cura de Ars. Luego en mi noviazgo y por influencia de mi esposo San Ignacio de Loyola y San Francisco de Asís, incluso realizamos el camino ignaciano. Ahora como esposa estaba buscando precisamente una santa con la cual identificarme en esta nueva etapa, y vaya que leí, pero no me tocaba el alma, así que lo dejé en manos de Dios. Y así caída del cielo llegó Conchita, y mi bebita en camino, y una vez más Dios y su amor actúa poniendo delante de mí lo que necesito. Vale aclarar que esto no quiere decir que me haya olvidado de los anteriores santos, que me ayudaron a fortalecerme. No, los sigo teniendo presentes día a día. Gracias también por la novena de Satanudos, mi esposo ya tiene trabajo. Entonces unos testimonios hermosos de este programa. Realmente para todos también ha sido una maravilla y poder tener los santos del cielo. Acá no solo estamos nosotras, sino que están todos los santos y santas que interceden por nosotros y por cada uno de ustedes. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra lectura. Recuerden que estamos leyendo el diario espiritual de una madre de familia de Concepción Cabrera de Armida y hoy vamos a comenzar en la página 56 en el numeral 57, numeral 7, que dice desposorios espirituales con Cristo. Los primeros frutos de su acto heroico de pertenencia total y consagración a Cristo por medio de una entrega firmada con su sangre fueron para la misma Conchita. Parece que el Señor con el monograma abrió la puerta para derramarse en gracias. Desde ese día, qué persecución diré, qué ternuras, qué gracias, qué estupendas bondades con este barro vil. No me dejaba ni de día ni de noche, ni en oración ni fuera de ella. Te quiero mía, lo eres ya, pero aún más quiero que lo seas, me repetía. Acércate, quiero hacer contigo unos desposorios. Perdón. Quiero hacer contigo unos desposorios, quiero darte mi nombre y prepararte a grandes gracias. Bueno, yo creo que No, impresionante, a ver, chicas. A mí me parece una cosa ahí como para situar un poquito. Recuerden que en el programa pasado estábamos hablando precisamente del monograma. Lo decía ahorita en el saludo del programa, como Conchita con una navaja se marcó, ojo, con permiso de su director espiritual. Dijimos esto, no lo hagan en casa. Con una navaja y se tatuó el monograma, el JHS, Jesús, hombre salvador, ¿cierto? O sea, entonces es impresionante porque aquí nos va a empezar a narrar cómo a partir de ese momento nos va a empezar a decir en su biografía aquí en adelante que a partir de ese momento empezó a recibir un montón de gracias místicas, o sea, como que
el cielo se desbordó con ella. Ay, es muy lindo porque es escuchar lo que dice, como que Jesús casi que la perseguía, que estaba ahí, que no la dejaba, que todo el tiempo estaba con ella, que la quería, toda de ella, consagrada, no sé qué. Es bellísimo eso. Hermosísimo, decía, de día, de noche, en la oración y fuera de ella, o sea, todo el tiempo, incluyendo haciendo su vida diaria, su rutina normal en la casa, con sus hijitos, ella lo sentía ahí constantemente. A mí eso me parece tan hermoso. Yo digo, al Señor, yo quiero, qué rico, que todo el día estemos conectaditos así, bien hermoso, divino. Y hay una cosa de fondo muy importante, diría yo, y es como a partir de un acto, digámoslo así, de un sacrificio de ella, digamos de un sacrificio, de una renuncia, de un acto de penitencia, porque es que obviamente, aunque ella deseaba hacerlo, pues no es que eso para ella fue la dicha, obviamente significó un dolor, es cierto, o sea, significó un dolor grande. Imagínate tú coger una navaja y marcarte en el pecho, pues un lugar sensible, y a sangre fría, como se dice, pues sin anestesia, nada de eso, no, así, con la carne viva, coger la navaja y empezar a rasgarse. Me imagino el dolor tan fuerte también que sentía, la sangre que salía, cómo, no sé, le incomodaría mientras cicatrizaba, o sea, significó un sacrificio, significó una renuncia y significó un dolor. Y es muy importante porque, y después de esto vienen unas gracias místicas, y eso en el fondo a qué nos lleva, a algo muy bonito que siempre nos ha enseñado la iglesia y que hemos visto en la vida de los santos, que es como el tema de la ascética y la mística, ¿cierto? La ascética y la mística, y es algo que hoy lamentablemente está también como muy olvidado en la misma iglesia. Hoy poco se habla de esto, y es que los santos, si nosotros vemos la vida de los santos, han sido personas tremendamente penitentes, o sea, de penitencia, de mortificaciones, de ayunos, de penitencias físicas. Uno ve vidas como la de, no sé, el santo cura de Ars, que comía papa, semanas enteras cocinaba una olla de papas y comía papas incluso en mal estado. Uno ve santos que dormían súper poco, que utilizaban cilicios, recurrían a diferentes tipos de penitencia, pero en la vida de todos los santos uno ve digamos como que constante, ¿cierto? Porque sentían y su alma lo necesitaba, que este hombre viejo, por así decirlo, estas inclinaciones al pecado que sabemos que están en nosotros, no quiere decir que nuestro cuerpo sea malo, no, nuestro cuerpo es bueno, pero tenemos una inclinación al pecado, y por eso es importante como que ese hacerse violencia para entrar en el reino de los cielos. Por eso es importante ese hacer penitencia, ese mortificarse como para morir a ese hombre viejo. Muchas veces uno dice, pero ve, este mal genio que yo tengo tan impresionante, ¿cómo lo controlo? O un hombre dirá, o una mujer, esta lucha con la lujuria, con la impureza, con los malos deseos, bueno, ¿qué hago para controlarlo? Yo rezo, sí, pero también es necesaria la penitencia, es necesaria la mortificación, es necesario hacer, por ejemplo, ayuno, que lo pide incluso Nuestra Señora, la Virgen María, en sus diferentes apariciones, que ayunemos a pan y agua. O sea, yo veo aquí algo muy bonito, y es que, o sea, la penitencia, la mortificación ha sido algo constante en la vida de los santos, ¿cierto? Que hemos aprendido, y que cuando precisamente el alma inicia como ese camino de la ascética, que es precisamente esa lucha contra el pecado, que requiere esfuerzo, sacrificio, negación, esa penitencia, morir a uno mismo, y Dios responde, es muy bonito, porque entonces luego viene esa parte en la que Dios ve esa alma que lo está buscando, esa alma que se está esforzando, esa alma que está luchando, que está muriendo a sí misma, que se está sacrificando, y Dios responde, o sea, Él responde inmediatamente con sus gracias. Y yo creo que esto es lo que vemos en la vida de Conchita, o sea, que ese sacrificio de esta mujer abre la puerta para que empiecen un montón de gracias divinas, de gracias místicas, como que a derramarse, como a inundarla. A sentirlo ahí constante, pero hay algo muy hermoso, y ella se preparó desde antes, porque en todo lo que hemos leído, ella nos ha compartido que, por ejemplo, ella se negaba a sí misma para salir con su esposo a fiestas o a eventos sociales, pero ella debajo de su ropa llevaba algo que la apretara, llevaba... Entonces mire que ella venía como preparándose, no fue como de un día para otro decir, ay, bueno, entonces me voy a marcar, no. Yo digo que Dios a ella le regaló como esa gracia de prepararse y de irse negando a ella misma, que lindo lo que decía ahorita Julianita, la renuncia. Y tanto que le cuesta a uno a veces decir yo quiero, pero Dios no quiere, o sea, no es algo que Dios quiera. Por ejemplo, a mí estos días yo quiero ir a servir a un retiro, pero Dios no me ha permitido ir a servir a esos retiros. Entonces para mí eso es una renuncia, porque no es lo que yo quiero, es la voluntad de Dios la que yo estoy haciendo. Entonces yo digo, bueno, Señor, si tú no quieres,
tú sabrás por qué me estás guardando, listo. Yo me quedo en mi casa con los niños, va mi amor y él va por los dos, pero es una renuncia que uno hace. Pero yo digo que me impacta mucho lo de Conchita, su testimonio, porque es algo, Dios la preparó desde siempre, pero desde que ella se casó, ella nos habla del deseo tan grande que ella sentía de estar siempre en intimidad con Jesús, y le tocaba negarse a su deseo para acompañar a su esposo, o sea que ella también venía haciendo renuncia siempre. Yo también quisiera agregar algo, y es el tema de, o sea, hay como una renuncia que es al pecado y otra que es a cosas lícitas. Por ejemplo, lo que decía ahorita Miriam, es que, por ejemplo, ir a un retiro es algo lícito, es algo bonito, ¿cierto? Pero Dios en ese momento le pedía renunciar. Pero hay unas cosas que sí debemos dejar totalmente, o sea, el pecado, lo que ofende al Señor es algo que a veces puede costarnos, si de pronto tenemos una inclinación, si de pronto tenemos una tendencia fuerte, por ejemplo, a la misma pornografía, a la mentira, o sea, pecados concretos, a faltar a la Eucaristía, son cosas que debemos de nosotros hacer, o sea, radicalmente tomar esas decisiones y dejarlo, así cueste, que el Señor siempre nos va a recompensar, o sea, siempre un pecado de infidelidad, entonces hay que dejarlo, o sea, radicalmente, ¿cierto? Que obviamente las renuncias a cosas lícitas, pequeñas cosas, disponen para hacer esas grandes, pero que esos son como que, o sea, el objetivo principal. Ya después, como agregar estos sacrificios, estas mortificaciones en unión con Dios, en doblegar nuestra voluntad, decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, entonces voy a doblegar mi voluntad en estas cosas que quiero, que no son malas, pero que yo quiero entregarte, ofrecerte como una florecita para ti, como en unión contigo, y que Dios siempre pues como que responde. Incluso recuerdo, porque hoy en la iglesia este tema de la mortificación y el sacrificio está como muy escondido y muy relegado, porque de hecho en el Antiguo Testamento, en estos días un sacerdote hablaba de un pasaje bellísimo donde un profeta ya llevaba mucho tiempo viendo que el Señor y que el pueblo de Israel intentaban como pedirle cosas al Señor, y él como que había escondido su rostro. Entonces le decía, creo que era Abraham, le decía, Señor, rasga los cielos y desciende nuevamente a tu pueblo, porque no te sentimos, no te vemos, no sabemos dónde estás. Y entonces es ahí cuando el Señor, como que en todo el Antiguo Testamento, nosotros vemos que el Señor pide que le ofrezcamos sacrificios de alabanza, precisamente cuando se mataban los corderos, cuando se sacrificaban, tantas cosas que le pedía el Señor al hombre. Entonces ya nos dicen que en el Nuevo Testamento, como llegó la redención, llegó Jesús en la cruz, ya no es necesario pues esto del sacrificio, porque tenemos un Dios de misericordia, y es verdad. Pero recordemos que a pesar de que el Señor nos redimió en la cruz, sigue la concupiscencia del pecado original, y tenemos esa necesidad de vencerla, de hacernos dueños de nosotros mismos, y lo único que logra esto es el sacrificio. A veces uno se desborda y no sabe por qué. A veces uno tiene muchas situaciones, tentaciones, incluso inclinaciones que uno desconoce de uno mismo, el mal genio, el mal carácter, la ira, la impaciencia, la vanidad. Y uno dice, pero yo quiero transformar esto, yo quiero ser diferente, yo quiero cambiar mi forma de ser, mis actitudes. Y a veces eso no pasa porque no nos sacrificamos, porque simplemente decimos lo quiero hacer, pero no hacemos nada para lograrlo. Entonces miren que creo que era el Padre Pío que decía que cuando crece el sacrificio, crece la virtud, cuando crece la mortificación, crece el heroísmo de la virtud. Entonces uno como madre, yo creo que tiene más oportunidades que de todo el tiempo estar ofreciéndole al Señor sus cosas,
pero también no podemos olvidar de que el Señor nos exige más, así como Conchita, ella no se conformó, ella vivía y pedía más al Señor y por eso fue que alcanzó la santidad. Y es que mira, Sarita, ahí con lo que dices es que, a ver, hay que tener como dos cosas claras, ¿cierto? Y es que, primero, o sea, el propio estado de vida, el hecho de ser esposa y madre, el vivir esos estados el estado de vida con fidelidad, o sea, ya implica en sí mismo, digámoslo así, una penitencia, un sacrificio, una abnegación, ¿verdad? El ser mamá implica trasnochar, implica desvelarse con tus niños cuando están enfermos, implica a veces madrugar más aunque estés cansada, implica muchos cuidados, en fin. O sea, el hecho de cuidar a los niños, de ser esposa, de servir en la casa, de atender una cosa aquí, otra allá, en sí mismo implica ciertos sacrificios, abnegación, digamos muchas renuncias, penitencias. Y a lo primero que estamos llamados es a cumplir esto con amor. Pero digamos que esos son como esos sacrificios propios de nuestro estado que están implícitos allí. Pero además de esto, estamos llamados también como cristianos en esa vida, en ese caminar hacia Dios, en ese camino de conversión y de unión con Dios, también ofrecer sacrificios voluntarios, renuncias voluntarias, que son esas que también yo me puedo propiciar y que era lo que hacían todos los santos. Uno lee la vida de Conchita y se daba cuenta de lo que decía Miren ahorita. Por ejemplo, ella, en esa época aún era muy común el tema del silicio, ¿verdad? Que se amarraban estos alambres punzantes aquí a su ropa, en fin. Entonces ella lo hacía, aparte de los sacrificios de cuidar a sus niños y todo lo demás, ofrecía este pequeño sacrificio, el sacrificio de los ayunos. Si no estás embarazada, si tienes una buena salud, el tema de ayunar, por ejemplo, que lo pide mucho la Virgen. En fin, el tema de privarte de, no sé, renunciar a los dulces por un tiempo o por ciertos días. Hay muchos sacrificios voluntarios que podemos ofrecer y que debemos ofrecer. O sea, no por los sacrificios, digamos, que ya de por sí exige nuestro estado diariamente, estamos como eximidos, por así decirlo, de ofrecer un poquito más. Cada uno desde su estado y delante de Dios puede mirar, pero tengamos una cosa presente. Dios siempre responde con sus dones y sus gracias a esos sacrificios y lo estamos viendo en Conchita. Sí, lindo. Yo pensaba en que ahora vivimos en una sociedad donde todo está a pedir de boca. O sea, ahora vivimos en una sociedad donde dice, por donde tú mires es para de sufrir, ya una madre de familia tiene que la lavadora, que lo que lava los platos. Pañales desechables. Pañales desechables. Entonces, si nos damos cuenta, ahora todo está hecho para que tú no sufras, para que tú no te incomodes, para que tú estés tranquila. Entonces, yo creo que si nos ponemos a ver eso, implica, digamos, una renuncia voluntaria, que era lo que hablábamos ahora. Porque para ahora una madre de familia puede estar en una silla controlando todo y todo se hace solo por las comodidades en la sociedad que estamos ahora. Entonces eso nos implica una virtud extra que nos lleva a decir, por ejemplo, como Conchita. Conchita en otras lecturas hemos visto cómo ella podía tener personas a su servicio, personas que todo se lo podían hacer, pero sin embargo ella se violentaba a sí misma y hacía como que muchas cosas las pudiera ofrecer, como decía ahora Juliana. Entonces yo digo que estamos llamados a eso, a que aunque no nos toque quererlo hacer y hacerlo con amor, y a buscar sacrificios que tengamos que buscar, porque sinceramente ahora vivimos donde ya nada nos tiene que doler, y si nos duele cualquier uña, queremos morirnos. Tenemos la voluntad totalmente viciada. Y había algo muy bonito que decía una vez un sacerdote amigo mío, decía: Tatiana, tienes que amar el sacrificio, porque no basta que ores. Cuando tú oras, puedes tener una oración muy íntima y muy hermosa, pero cuando oras muchas veces puedes seguir siendo egoísta, puedes seguir siendo orgullosa, puedes seguir siendo impura. Pero cuando tú te sacrificas, allí sí está ese acto heroico donde estás pareciéndote a Cristo. Cuando tú te sacrificas, cuando hay una mortificación en ti, te estás uniendo con un Cristo que murió en una cruz. Y ahí sí le puedes estar dando duro con el zapato a tu orgullo, a tu vanidad, a tu prepotencia, a muchas cosas con las que diario todos luchamos. Y entonces él me mostraba muy bonito como la importancia de la mortificación, la importancia de negarme a mí mismo, porque alguna vez escuchaba yo que decía un santo que yo trato mal mi cuerpo
porque mi cuerpo ha tratado mal mi alma. Entonces digamos que eso es como lo que hacían los santos, ellos se mortificaban y hacían cosas heroicas porque ellos decían, es que el cuerpo es el que muchas veces nos impide amar más a Jesús en la oración. Ustedes se dan cuenta que a veces oramos y ay, me muevo. ¿Por qué? Porque mi cuerpo me pide que me mueva, porque me estoy incomodando. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que somos muy débiles y que por la poca mortificación que tenemos, por lo poco mal que hemos tratado este cuerpo, también nos hace difícil la oración. Hace poco me escribió una chica que yo sé que nos ve todos los jueves, a Paolita desde un pueblo muy hermoso, le mandamos un saludo y ella me preguntaba, Tati, ¿cómo hago? A mí a veces se me dificulta mucho la oración, me da pereza, hago intentos y vuelvo y caigo, y yo digo, pues digamos que este programa puede ser una respuesta para todas las que nos ven y dicen, me cuesta la oración, me cuesta tener un ritmo porque empiezo muchas veces un programa de una disciplina y la dejo. Entonces yo digo que esto puede ser la respuesta a todas estas mujeres que nos ven, y es que la respuesta puede estar en la mortificación, en que cuando empezamos a mortificar esta carne que muchas veces nos estorba, con seguridad nuestra alma empieza a responder diferente y nuestros propósitos se convierten en algo que puede ser una realidad. Yo quiero también agregar algo ahí, es por ejemplo, no es que el cuerpo sea malo, como decía ahorita Juliana, es como un niño, que hay que educarlo, ¿cierto? Y que, por ejemplo, hay algunas mortificaciones, algunos sacrificios que incluso se ven heroicos afuera, o sea, una mamá que estudia, que trabaja, que quiere desempeñar un cargo importante y todo eso se ve heroico. Personas que se van de viaje, hacen intercambios académicos y eso se ve como algo heroico porque se van a trabajar y estudiar o aprender otra lengua en otro país. Pues si vemos que hay gente que hace grandes sacrificios por la vanidad, por el cuerpo, por tener una dieta y poder tener pues como un montón de cosas ahí, ¿cómo nosotros no hacer un sacrificio por Jesús, por aumentar nuestra vida espiritual, por crecer en nuestra alma? Es muy importante que podamos tener esos sacrificios y que nos motiven, ¿cierto? Pues cuando estaban hablando, yo recuerdo una charla que dio una vez un misionero sobre la mortificación y hablando sobre esa ascética y la mística, lo importante que es la ascética para la mística, lo que decía ahorita Julianita, ponía el ejemplo de un globo, de los globos que prenden en diciembre. Decía, ¿qué necesita ese globo para que se eleve? ¿Sí saben de qué globo les estoy hablando? Sí, el fuego, sí. El fuego, pero aparte del fuego, imagínense donde a ese globo se le montara una persona o se le echaran muchas cosas para elevarse. ¿Será que se podrá elevar? Obviamente la respuesta es no, ¿cierto? Decía, entre más vacío esté el cuerpo, mucho más fácil le va a ser al alma para elevarse hacia Dios. Entonces, muchas veces uno, lo que decía Tati ahorita, lo que han dicho, uno a veces dice, pero porque a mí como que me cuesta todavía orar, porque a mí todavía tengo esta lucha, esta otra, si hasta ahora, o sea, yo estoy rezando, pero es como un barco que uno tiene amarrado. Uno trata de que si usted está remando y rema y rema y rema, pero el barco está amarrado, nunca va a poder continuar, nunca va a avanzar. Entonces cuando en cambio uno corta el hilo, corta con el mundo, como decía Jessie ahorita, corta con el mundo, incluso con lo lícito, ¿cierto? Con lo que es lícito para el mundo, pero no es perfecto para Dios. Con esos sacrificios pequeños que uno hace, pues obviamente así el cuerpo, entre más como amarradito esté, el alma mucho más fácil se le va a hacer elevarse hacia Dios. Y yo creo que ese es el ejemplo que Conchita también nos pone acá. Después, increíblemente, de ese sacrificio tan fuerte que ella hizo, inmediatamente empieza su vida mística. Entonces, entre uno más esté como muriéndose a sí mismo, a su cuerpo, su alma mucho más se va a encontrar con Dios. Y es que aquí vemos una relación con Dios mucho más íntima. O sea, veíamos al inicio de sus escritos, pues
una espiritualidad muy, pues digamos no básica, pero sí no tan arraigada, y está ya que es un noviazgo, o sea, ya es una intimidad con Jesús, que ella lo sentía a todo momento y que la quería para ella, y solo para ella. Digo que ahí, pues Conchita nos muestra como una espiritualidad, como cuando se eleva una cometa, que a medida que más alto vuela, más pita es la que se llama, sí. Más pita te va pidiendo, más cuerda, entonces yo siento como una Conchita que se va elevando ya tanto, que está tan cerca de Dios, que cada vez le pide más al Señor. O sea, ella hizo su parte, digámoslo así, esa lucha ascética, ese renunciar al pecado, que es, digamos, como que la vida cristiana, ese renunciar al pecado, ese renunciar a sí misma, vivir esa penitencia, yo leía al espíritu del mortificación. mundo, o sea, ella dijo, no encuentro amor en el mundo ni nada que me llene, sino en Dios, y quiero despojarme de todo para encontrar el amor en Él, o sea, el mundo no me llena, o sea, a mí las cosas de afuera no son vanas para mí. Ella hizo esa renuncia, incluso muchas veces, como decíamos, a cosas lícitas, con sacrificios, y viene Dios y responde y empieza a darle ya gracias sobrenaturales y dones del Espíritu Santo, y empieza a elevarla, empieza el Señor como a llevarla por su camino. Pero miren, yo creo que aquí hay algo muy importante, y es, a ver, definamos un poquito qué es eso de la mortificación. Habrá personas que de pronto, ¿qué es eso? ¿Cómo así? Llegué tarde. La palabra mortificación viene de la palabra muerte, es como un morir, es un morir a sí mismo, es darle muerte, por así decirlo un poco, a nuestros sentidos. ¿Y por qué darle muerte a nuestros sentidos, ¿sabes? A nuestro cuerpo? A ver, no quiere decir que nuestro cuerpo sea malo, somos una unidad de cuerpo y de alma, ambos son creados por Dios, ambos son buenos, pero ojo, tampoco podemos desconocer que nosotros estamos heridos por el pecado original, o sea, creemos en la realidad del pecado original, y que por ese pecado original estamos inclinados al pecado. Tenemos lo que conocemos como la concupiscencia, ¿verdad? Ese deseo desordenado de placer, de tener, de poder. Por eso incluso San Pablo dice, hago el mal que no quiero hacer y dejo de hacer el bien que quiero hacer. O sea, es como que nuestro cuerpo, nuestras pasiones, instintos, sentimientos se rebelaron ante nuestra alma. ¿Por qué? Porque nosotros nos rebelamos ante Dios. O sea, así como Adán se rebeló y desobedeció a Dios, así nuestro cuerpo y nuestras pasiones nos desobedecen. Y por eso los santos practicaron siempre la penitencia, la mortificación, el ayuno como un camino. ¿Para qué? Como que para poner, entre comillas, en orden esas pasiones, para volver a ese orden original, para que, digámoslo así, su cuerpo y sus pasiones le obedezcan ¿a qué? A su razón, que quiere hacer el bien. Por eso muchas veces decimos, ay, es que me hago propósitos, ahora sí voy a ser más amorosa, ahora sí voy a ser más tierna, no, ahora sí voy a ser más paciente con mis hijos, ahora sí voy a hacer no sé qué con mi esposo. Y de repente estamos haciendo lo contrario. ¿Por qué? Porque tenemos una lucha interna por el pecado original, que es una realidad que está en nosotros, esas consecuencias de ese pecado. Y por eso nos es necesaria esta lucha ascética. Por eso decían, no basta simplemente la oración. Claro que es poderosísima, pero se requiere una lucha, se requiere un esfuerzo, se requiere un trabajo, se requieren unas renuncias, porque lo hemos visto en la vida de todos los santos. O sea, así es como funciona. Tú no encuentras ningún santo que no lo haya hecho, o a que el Señor no haya premiado con grandes sufrimientos, con grandes enfermedades, dolores, porque el sufrimiento es un camino necesario para la purificación, ¿verdad? Para purificarnos de nuestra vida pasada, de nuestra vida de pecado, de vicios, para ordenar nuestra vida, digamos, hacia Dios, y para que digamos, este cuerpo, que como decían ahorita, es como un niño malcriado y caprichoso, que hay que ordenarlo y ponerlo en su sitio. Entonces, a través precisamente de esta herramienta, este don maravilloso que es esa penitencia, esa mortificación, lo podemos lograr. Y ahorita con lo que Juliana decía, yo recuerdo que Antonio Rollo Marí, en el libro de la Teología de la Perfección Cristiana, precisamente cuando él narra como unas etapas de la oración, como unos grados de oración, y los primeros grados, que son como los que vivimos naturalmente, la oración vocal, la oración mental, la meditación, son grados que se viven dentro de la ascética, es decir, dentro del momento de lucha, de batalla, de combate. Pero cuando ya se va a pasar a la oración mística, que es precisamente esa oración de contemplación, la oración de simplicidad, esa oración de éxtasis,
que uno muchas veces dice, pero los santos cómo vivieron eso si yo todavía estoy acá intentando hacer el rosario y no he podido concentrarme en un misterio. Es precisamente porque cuando uno pasa de la ascética a la mística es porque logra dominarse de tal manera el cuerpo, las pasiones, que ya el alma puede volar en la oración, es decir, puede perderse en Dios tranquilamente, y dice él que cuando llega a la oración, por ejemplo, contemplativa, no le basta sino al alma cerrar sus ojos para ya estar perdida en Dios. Es una lucha que nosotros tenemos, pero que el alma que llega a ese grado ya no la tiene que tener, precisamente porque se venció, porque luchó, porque logró, como decíamos, hacerse dueña de sí misma. Y no es algo que está en contra de lo que la Iglesia nos pide, sino que por el contrario, es precisamente eso lo que el Señor en su Evangelio nos dice, porque hay que hacerse violencia para alcanzar el reino de los cielos, eso lo dice la palabra de Dios, y a veces uno no encuentra razones para seguir viviendo uno sigue viviendo de la misma manera, aunque su mente y su corazón tengan muchos propósitos, y como esposas, a veces uno cree que el ser madre, que el ser esposa es como ya mi grado sumo de mortificación, y la sociedad nos mima mucho. Yo recuerdo que, pues ahora es que recuerdo el embarazo, yo también estoy en embarazo, a veces se me olvida. Ya con el segundo. Sí, ya. También en ese embarazo a uno lo quieren consentir demasiado. Yo no sé si a ustedes les pasa. Una mujer embarazada, aunque es verdad, tiene prioridades en el ámbito civil y cosas así por su situación, pero no, el esposo, la mamá, los tíos, todo el mundo es, no te agaches, no te sientes, no te pares, come mucho, duerme mucho, no puedes hacer nada, no puedes hacer esto, ni a no ser de que sea pues un embarazo de alto riesgo, ¿cierto? Pero no, es como ese no hagas mucho, no te sacrifiques mucho, aguanta poco, espera poco, satisface tus necesidades mucho. Entonces cuando uno pasa de un estado, yo recuerdo cuando yo terminé el embarazo de María, me dio suma dificultad, por ejemplo, este tema del ayuno, porque uno le dicen en el embarazo, obviamente pues no debes ayunar, y en la lactancia, pero sí puedo sacrificarme, sí puedo, por ejemplo, decir no voy a comer dulce, sí puedo decir, por ejemplo, no, entonces me voy a bañar con agua fría todos los días, o no me voy a poner los mismos zapatos toda esta semana, o voy a tratar de comer por separado. Son cosas, detalles que uno dice, puede que no sean muy grandes, pero eso me van a ayudar a sentir que tengo que ser dueña de mí misma, no importa en el estado en el que esté. Dios no me exime de la mortificación, ni debo eximirme del sacrificio, pase lo que pase. Porque yo lo necesito, o sea, es que es una necesidad del alma que quiere avanzar en ese camino espiritual, que quiere avanzar en la conversión. A veces queremos hacer renuncias, lo que decíamos ahorita, ciertos vicios, actitudes, y no lo logramos, pero se requiere un esfuerzo, ¿cierto? O sea, a través de la mortificación, de la penitencia, del ayuno, se puede lograr. ¿Quieres hacer algo, Jess? Sí, hay dos cosas que yo quisiera como agregar, y una es la mortificación y sacrificio interior que yo hago de cara a Dios, o sea, que nadie sabe, que quedó en lo secreto, como dice el Señor, y el otro es que también le enseñamos a nuestras familias, a nuestros hijos, por amor a Cristo y por el bien de nuestras almas. Yo me acuerdo cuando nosotros empezamos el proceso de conversión, gracias a Dios pues fue muy seguido de mi papá, mi mamá, mi hermano, y una de las primeras cosas que mi papá fue pues como muy radical era sacar los televisores de las habitaciones, entonces nos quedamos solo con el televisor en la sala, y eso fue pues de mucho provecho para nuestras almas y nuestra familia. Incluso pues la Virgen María lo recomienda mucho con el padre Stefano Gobi, y en nuestra familia pues ya es un hábito, o sea, nosotros llegamos, el televisor es en la sala, no lo tenemos en las habitaciones, no tenemos ni en la habitación de nosotros ni en la de María Clara, y es algo que al principio puede costar mucho, pero ya se vuelve como algo habitual y que sirve mucho a la hora de uno irse a dormir, de descansar, de entretenerse en otras cosas.
y de ayudar a nivel espiritual. Entonces no sé si de pronto alguien quiere compartir como qué les ha servido en esa unión con Dios en sus hogares. Jessy, con lo que tú dices, me parece muy importante pues como la importancia de purificar los sentidos, porque nosotros estamos pues en el mundo bombardeados por la vista, por las conversaciones, o sea, por todo lo que vemos, lo que escuchamos, lo que recibimos, y es un llamado para nosotros de cierta manera guardar los sentidos en lo que vemos, en lo que estamos escuchando, y todas estas cosas nos van a ayudar como a sacar todo ese espíritu de, por así decirlo, que recibimos afuera, o sea, porque todos pues muchos trabajan, muchos estudian, muchos que nos toca salir, ¿cierto? Que es imposible pues como guardarnos en nuestra casa y no tener contacto, pero también de cierta manera mirar qué cosas podemos hacer como para purificarnos nuestra vista, nuestro gusto, nuestros oídos, nuestro tacto, de todas las cosas que tal vez recibimos a diario en la sociedad. Perdón, vamos aquí de una vez a la práctica. Por ejemplo, ¿cómo se mortifica la vista? Bueno, yo pensaría que, o por lo menos en lo que me ha pasado a mí, o sea, digamos los celulares, las redes sociales, no estoy diciendo que sean intrínsecamente malas, porque muchas personas las pueden utilizar pues para cosas también de evangelización, pero uno sí se tiene que evaluar como persona qué es más lo bueno o malo que me hace a mí, para mi alma, ¿cierto? De por sí la mujer puede ser que se deja llevar mucho por lo que ve, por lo que escucha y lo que habla, pienso yo. Entonces uno muchas veces puede ponerse más bien a ver cosas que no le van a servir sino para compararse, para sentir celos, para sentirse triste. Lo digo porque antes yo que seguía pues algunas redes sociales me ponía a ver pues como seguir personas que hablaban de maternidad, de cosas pues que tal vez de pronto no eran malas, sino simplemente daban consejos prácticos, y que uno con tantos hijos pues busca también como estarse informando. Pero también como ver todas esas cosas, a veces yo quedaba como un poco triste, y yo decía, bueno, estas personas parecen con una vida perfecta, como que no tienen problemas, como que ni siquiera muestran como si tuvieran a Dios, o sea, siempre quedaba como un vacío. Yo decía, bueno, a ver, ¿esto a mí qué me está haciendo? ¿Me está ayudando o antes me está como afectando espiritualmente? Y yo sentía que Dios y la Virgencita me decían, o sea, eso no te va a servir, y porque no te lo veas no te va a pasar nada, pues eso no, sí, o sea, no va a pasar nada. Entonces, pienso que ahí tuve que, o sea, el Señor, y me dio la gracia y le pedí que hiciera una renuncia fuerte, porque también una veces tiende a perder el tiempo para hacer otras cosas, para orar. Uno se queja muchas veces del tiempo y en realidad es porque también a veces lo invierte en otras cosas. Entonces, y hay cosas que de pronto llegan y uno no cree, o uno se empieza a relajar. Puede uno ponerse que no, eso no tiene nada de malo, pero se da uno cuenta que eso también lo va llevando a un relajamiento espiritual. Entonces, eso personalmente, haberme alejado de todo eso y hacer una renuncia directa, me ayudó muchísimo. O sea, que hay una cosa muy importante, y es lo que tú decías, la purificación de los sentidos. Yo escuchaba una frase muy bonita que decía que cuando nuestros sentidos duermen, nuestra alma está como más despierta para Dios. O sea, por eso hay que purificarlos y, como que por así decir, vaciarlos un poco. De hecho, es a través de nuestros sentidos que nos llega un montón de información y de cosas, y también el espíritu del mundo entra por ahí. Entonces, por ejemplo, por eso decíamos, ¿cómo mortificar, por ejemplo, a ver, chicas, por ejemplo, la vista? Cómo una mamá, esposa, madre, incluso muchas misioneras o misioneros que nos ven, ¿cómo se puede empezar a vivir esa mortificación en su vida práctica, en el hoy, en el ya? Por ejemplo, hablemos de la vista, hablando de cada uno de los sentidos. ¿Cómo mortifica uno la vista? Lina lo decía, por ejemplo, renunciando a ver novelas. O sea, chicas, pues las novelas, ¿para qué nos sirven? Para no verlas. O sea, las novelas, no creo que alguien pueda mostrar una novela que sea como que cristiana, con criterio. Yo creo que no existe, ¿verdad? A veces perdemos el tiempo viendo novelas, realities, series. O sea, evaluemos, no quiere decir que no podamos ver televisión, ir al cine de vez en cuando, pero evaluemos este aspecto, a veces renunciar a esto. El tema de las redes sociales, las mujeres somos muy tendientes a estar viendo sobre todo estas redes como Facebook, Instagram, que son puras fotos, entonces mantenemos pendientes del celular, quién subió no sé qué, y esta cómo se vistió, y qué se puso la otra. Entonces eso solo nos alimenta nuestra vanidad y nos daña el corazón y nos causa tristezas, envidias.
Entonces, ¿por qué no decir, renunciemos del todo a este aparatico, pero aprendí a controlarlo, o sea, ponle un tiempo, limítalo, dale un buen uso, es una buena forma de mortificar también esa vista y esos sentidos. Deseo, por ejemplo, de ir a centros comerciales que tiene la mujer, no más que a ver ropa. A ver ropa, zapatos. Y a deleitarse, como aquí en Colombia tenemos como una palabra que se llama lolear. Salir a lolear. Como le digan en otros países. Pero inclusive eso, yo creo que nadie es capaz de llegar de un centro comercial al Santísimo y ser capaz de cerrar sus ojos y concentrarse. No, además, ¿cómo quedas? Además, ¿cómo quedas como mujer? Triste, analízate, en el fondo hay tristeza porque no me pude comprar todo eso que quise, que deseé. Da una ansiedad de que tengo que ir por esto, quiero comprar esto, quiero tener esto, y cuando vas a orar no piensas en Jesús, sino en los zapatos que quieres tener. Entonces, así se va contaminando también. Por ejemplo, ¿cómo mortificar el gusto? ¿Qué ideas se les ocurren? A ver, yo quisiera decir de entrada, un tema ahí es el ayuno, o sea, el ayuno es fundamental. Y si no estás enferma, si no estás en embarazo, el ayuno es una práctica fundamental en la vida cristiana para la conversión. La Virgen lo pide, de hecho en Lazos nos han enseñado desde que entramos a Lazos, yo lo recuerdo, el ayuno todos los viernes a pan y agua, como lo pide la Virgen María en Medjugorje en diferentes apariciones. Recuerdo una vez que entrando a Lazos, ya por ahí un añito, apenas estaba empezando a ser misionera, y tuve una crisis así impresionante, no, para mí era la super crisis, como de una tibieza, yo estaba que tiraba la toalla, que no quería más, y me senté a hablar con un misionero, Javier Andrés, Tati lo recuerda, algunos que estuvo muy a los inicios de Lazos, y me sorprendió porque él todo el tiempo lo que hizo fue hablarme del ayuno y de la mortificación, me dijo, tienes que ayunar. De hecho, yo había dejado el ayuno, claro, tienes que ayunar, mortificarte para que vuelvas como que a encender ese fervor y ese deseo en ti de esa vida espiritual y ese deseo de Dios. O sea, como que tu cuerpo tiene que tener hambre para que tu alma tenga sed de Dios, para que esté sedienta y hambrienta de Él. Y claro, o sea, yo puse ese consejo en práctica, volví a ayunar nuevamente porque me había despegado con el ayuno, a empezar a hacer pequeñas mortificaciones y efectivamente como que volví a aprender y el fuego, o sea, cuando hay mortificación, la oración, la vida espiritual, se enciende el corazón, eso es muy lindo. Pero entonces no sé qué otras formas, por ejemplo, chicas, de mortificar el gusto, que hay muchas. Yo creo que dentro del gusto también entra la lengua, ¿cierto? Porque a veces las mujeres hablamos de más. Sí, somos muy buenas hablando, chismoseando, incluso yo creo que de esto que hemos hablado de los sentidos, hay cosas malas, ¿cierto? Que llevan pues en sí mismo al pecado, por ejemplo lo que hablábamos de la vista. Algo pecaminoso completamente es ver pornografía, por ejemplo, ver cosas malas, horribles, pero hay cosas que incluso son buenas, pero que no son perfectas, lo que ya hablaba Alina, por ejemplo, el tema de las redes sociales y más cosas, lo que hablabas ahorita de los centros comerciales, y por ejemplo en la palabra, pues que las mujeres también, obviamente el chisme, el hablar mal del otro, eso entraría como de entrada como malo, ¿cierto? Pero ya dentro de lo perfecto, qué bueno que nosotras como mujeres utilicemos más la lengua para hablar cosas de Dios, o sea, como mortificarnos un poquito en el que, en hablar como cosas que superficiales, temas que ni siquiera llevan pues como el alma a elevarse como a lo espiritual y a lo santo. Por ejemplo, el tema que nos han enseñado mucho, de tomar los jugos siempre sin azúcar, o hacer de vez en cuando una comida sin sal, o por ejemplo renunciar por una semana a comer dulces, o renunciar a comerse un helado, renunciar, o sea, si incluso yo no puedo poner muy en práctica el ayuno, pero es importante que en todos nuestros días hayan pequeñas mortificaciones como estas. Ahorita decía una que es súper tesa, me parece de las más difíciles, comer por separado. Entonces, te comes primero el arroz, luego la carne, como es de rico, mezclar los frijolitos o la arepa con el queso, pero comerse la arepa sola, el queso después solo, por separado, bueno, o el pan, aquí en Antioquia comemos mucha arepa, pero el pan.
comida con maíz. Como una tortilla de maíz. Diana, qué importante que aprendiéramos esto y lo pusiéramos en práctica por nuestros hijos. O sea, a mí me tocó una vez, estaba en una pequeña tortica con mi hija, un cumpleaños, y hay una niña que tenía 9 años. Entonces, obviamente le di su torta y me dijo, no, yo no quiero. ¿No quieres? No, no quiero. Yo, ¿por qué no quieres? Me pareció súper extraño. O sea, a los niños les encantan los no a dulces. las tortas y todos estábamos como... Es que no, porque era justo en Semana Santa y ella estaba haciendo toda la semana Ay, qué lindo. ese sacrificio Wow. por amor a Jesús de no comer nada de dulces. Entonces a mí eso me exhortó demasiado. Yo dije, Dios mío, una niña de 9 años que tenga esa conciencia, y digo que eso lo pueden aprender nuestros hijos desde la casa. Y lo deben, o sea, nosotros sí que tenemos que Y a prepararlos. nosotros, lo que hemos dicho siempre, a nosotros nos ha costado muchas cosas. Hay muchas cosas que nos han dolido y que ahí vamos, lentos. Pero si a nuestros hijos desde chiquitos les enseñamos eso, Ser cuando natural. nosotros van a ser unos misioneros de esos fuertes que nada los doblega, de esos misioneros fuertes que siempre van a estar atentos a lo que Dios les pide. Entonces yo digo que es súper importante. Ojo, y que van a ser capaces de decir también, como son capaces de decirle no a un dulce, no a un gusto, por amor a Dios, van a ser capaces después de decirle no a la droga, no al alcohol, no a muchas tentaciones que se les van a venir encima. Y eso es súper importante. Serán personas más constantes en la vida, o sea, porque incluso hoy muchas personas son débiles, que en un trabajo no son capaces de perseverar y todo, también por esa falta de sacrificio. Y eso es otra cosa que nos da la penitencia y la mortificación, es que fortalece esa voluntad, nos hace más constantes y más fuertes, digamos, y más disciplinados, pues como Es increíble cómo ahora en las noticias muestran tanto, hace un poco mostraban un nivel muy alto de depresión en los niños y en los jóvenes, y ha aumentado mucho el suicidio. Y es que si nos damos cuenta, hoy la gente, nosotros no estamos acostumbrados a sufrir. Como no nos mortificamos, no estamos en una sociedad, o sea, ya la mortificación es una palabra empolvadísima, como del decía medioevo Cerita. por allá. Como... Entonces, como no sabemos sufrir, si llega un pequeño sufrimiento a un hogar, entonces el joven se quiere suicidar, entonces No le encuentra sentido a la no vida. le encuentran sentido a la vida, a nada le sacan gusto. Entonces miren qué importancia tiene la mortificación en nuestras familias. Porque Y uno disfruta más después algo. Si usted en una semana no come un helado, después el fin de semana lo disfruta. O simplemente los hacemos niños caprichosos que quieren todo Que el lo tiempo, quieren lo que todo, ellos lo tienen quieren, todo. que tiene que ser la comida que les gusta, que no son capaces de comer nada que les den en la calle. Eso también va mucho en el ejemplo que ven de sus padres. uno ve familias que comen a la carta. Entonces es mamá haciendo 3 jugos porque a este le gusta el de pobrecita. papaya, a este le gusta el de naranja y a este le gusta el de fresa. Entonces se vuelven, obviamente acostumbramos a nuestros hijos caprichosos, y si de niño es así, entonces imagínate cuando grande. Es un niño que, como decía Jessica, no va a poder llegar a un trabajo y ser capaz de responder, porque le va a decir al jefe, no, es que a mí me gusta este horario o me gusta esta forma de trabajo, no va a ser capaz de ser nadie en la vida. Entonces Hay que prepararlos para la hay que vida. prepararlos. Hoy en día a los hijos se les delega una carga muy pesada porque es, ¿quieres ir así? No, vamos a tal cosa. O comemos pollito, o sea, los ponen a ellos a decidir, y un niño no está en capacidad de saber qué es lo bueno, qué es lo que le conviene y qué es lo que se debe hacer en ese momento. Pero los papás hoy en día como que les da miedo llevarle la contraria a los hijos. Mire, pero es muy lindo, por ejemplo, nosotros que tenemos la oportunidad de tener nuestros hijos de una manera diferente, porque, como decía Tatiana ahorita, se les vuelve natural. Entonces, ellos, por ejemplo, los viernes, hoy es viernes, normal, llevo agua. O sea, ya para ellos es normal, es algo natural. No les va a costar renunciar, inclusive les tocará buscar como otra manera de sacrificarse, por decirlo de alguna manera, porque eso ya no, o sea, para ellos es natural decir, hoy es viernes, hoy tomamos agua. Por ejemplo, ay, perdón Tati, ahí quería como, antes de que se me olvide, por ejemplo, dábamos algunas ideas en cuanto al tema, por ejemplo, de la vista, del gusto, qué importante, por ejemplo, también mortificar el tacto en cuanto a, es decir, por ejemplo, tengo frío,
bueno, no me voy a poner el saco, la chaqueta, el buzo, el suéter, como lo llamen, inmediatamente, sino que voy a esperar 5 o 10 minuticos, o tengo, y no me quejo, o tengo calor, bueno, no me voy a quitar todavía, voy a esperar 5 o 10 minutos, no inmediatamente voy a buscar un ventilador, un aire acondicionado, tengo sed, no, voy a esperar un ratico para tomarme un vaso de agua, voy a dormir sin una almohada, o voy a dormir sin cobija. Hay muchas formas de mortificarse realmente y muy fáciles. Así es el oído, privarse una vez de escuchar cierto tipo de música. Uno decir, no, esto me encanta, no, voy a darle al Señor esta semana, por ejemplo en Semana del Alma. Uno sabe que lo que se ve son películas, vidas de santo, y lo que se escucha es música 100% espiritual que nos va a llenar, que nos va a acercar a Dios y que nos va a unir a Él, y es una manera también de uno entregarle al Señor una renuncia. Yo recuerdo que cuando empezamos en este camino, empezamos pues varios de la familia, y mi mamá le dio por decir que en las mañanas no íbamos a hablar. Entonces éramos en toda la mañana en silencio, y eso era terrible, y era una mortificación muy bonita, y yo estoy segura que frutos de esos ya pudimos ver muchísimos. Entonces hay cosas que parecen bobas, pero tienen un gran sentido y unos grandes frutos. Por ejemplo, mi esposo y yo, con nuestras hijas, cuando ellas se golpean, le hemos enseñado más que todo a la mayorcita a decir, ¿te dolió mucho? Bueno, no importa. A ver, lo sobamos obviamente y le decimos, ofrece, ve a ver la imagen de Jesús y dile que ofrezco este dolor por la salvación de todas las almas y por la salvación de mi propia alma. Entonces nuestra niña chiquita cuando se golpea, pues ya sabe que lo hace. Y cuando, la grande, y cuando las chiquitas ya les sucede eso y están llorando mucho, la grandecita le dice, ve, vamos, y le ofreces ese dolor a Jesús. Y es algo que puede ser algo insignificante, pero que para Dios con seguridad tiene un sentido gigante, y que eso en nuestros hijos con seguridad está formando algo muy grande, porque es un golpecito, pero el día de mañana cuando ella esté sufriendo algo fuerte de grande, ella se va a acordar que cuando ofrecía ese dolor se iba desapareciendo, y estaba haciendo un dolor que traía un fruto, era algo fecundo, era algo bueno. Entonces eso y que ella lo vivía con Jesús, o sea, que ya Jesús era su amigo, el que la entendía, el que la escuchaba. Y ella mirar la imagen y como que ya dejan de llorar. Yo decía, ya tengo ya la solución para cuando lloran y no quieren parar. Y es que es muy importante recordar siempre que la familia es la principal escuela de virtudes. Es allí donde se aprenden las virtudes, el amor a Dios, todas las virtudes. Y esa virtud también del sacrificio, de la capacidad de sacrificio, de abnegación, de entrega, se aprende en la casa, desde las grandes o pequeñas cosas. Y qué importante que nosotros como mamás y como papás, también aquellos hombres que nos ven, lo vivamos y lo incorporemos como algo natural en nuestra vida, que aprendamos a vivir esa virtud cristiana de la mortificación, de la penitencia, del sacrificio, de ofrecer y unir siempre a Cristo esos, digamos, dolores voluntarios e involuntarios que vivimos diariamente, y que constantemente le estemos enseñando esto a nuestros hijos. Les está haciendo un bien tremendo, los está haciendo capaces de amar, los está haciendo capaces de servir, de salir de sí mismos, de dejar el egoísmo y de entregarse como quiere Jesús que nos entreguemos. Así que no, yo creo que para esta semana... Yo quiero antes de la práctica, Julie, dar como... un saludo especial a las personas que desde el silencio, desde su casa, están uniéndose en esta espiritualidad tan linda que nos enseña Conchita, también el apostolado de la cruz, los misioneros, las personas que están trabajando en su matrimonio por crecer en virtud, y aún desde la distancia, donde no tienen una comunidad amplia, donde apenas están creciendo, y que esos pequeños sacrificios van a hacer florecer muchas almas y muchas familias. Saludamos al movimiento naciente en Argentina, saludamos a cada persona en su casa, en su municipio, en su pueblo, que está uniéndose, y que este sacrificio seguramente solamente lo va a ver Dios, pero que va a tener muchos frutos espirituales. Dale, Tati. No sé, antes de que termine el programa, yo quiero invitar a todas las que nos ven a que lo que sientan que el Señor les está pidiendo que renuncien, lo hagan. Miren, yo lo hablo como testimonio, porque cuando yo empecé en este proceso, el Señor a mí me pidió muchas veces que renunciara a la moda,
a modas que quizá a él no le agradaban mucho. Y para mí fue muy difícil y fue algo que de pronto me tuvo ahí como que no entres todavía, ¿no? ¿Usted por qué tan exagerada? Y yo recuerdo que cada que yo iba a las charlas de lazos, no era misionera todavía, pero a mí esas charlas me retumbaban y yo era en la charla y yo decía, voy a llegar a destruir todas esas blusas que no le agradan al Señor, y yo era así, pero llegaba a mi casa y yo decía, no, pero esta me la puedo poner con una chaquetica, esta me la puedo poner no sé cómo, y la iba dejando ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que solo el día que yo dije, no, es que me voy a tomar las cosas en serio y es que voy a renunciar porque yo siento que es algo que el Señor me está pidiendo, solo cuando pude hacer esa renuncia yo sentí que me quité un peso de encima, pero gigante, y yo recuerdo que de ahí en adelante yo iba a las charlas y yo era, ay, ahora sí que hablen, pero sentía un alivio en mi alma y sentía un alivio en mi corazón impresionante. Y yo decía, y yo desde que viví eso, yo digo, hay que enseñarle a las personas que eso antes de tú renunciar, estás antes trayendo algo muy grande a tu vida. O sea, cuando renunciamos a algo que el Señor nos pide y que es tan reiterativo, es porque tiene una gracia infinita para darte que no se compara con lo que estás renunciando. Entonces, dar libertad. Sí, yo aprovechando pues la coyuntura de este programa, yo dije, no es sería triste no hablar desde lo que yo sentí, desde lo que yo viví, que digamos, no sé a qué te esté pidiendo el Señor que renuncies hoy, pero en tu corazón tú lo sabes, el Señor te lo ha pedido no solo una vez, sino 2 veces, quizá te ha tocado la puerta muchas veces y te ha dicho renuncia a eso, que lo necesito y que tú lo necesitas más para que podamos vivir una espiritualidad mucho más libre. A veces vivimos una espiritualidad y nos creemos espirituales, pero somos atadas a muchas cosas. Entonces, si el Señor a ti te está buscando y te está llamando y te está pidiendo ese regalo, no dudes en darle ese regalo, que Él te va a dar un regalo muchísimo más grande. No sé si esto lo podemos dejar como tarea. Mira todo lo que le dio a Conchita. Todo lo que entró a regalarle con sus dones y sus gracias. Entonces, no sé si eso podemos dejarlo como tarea o si tenemos otra tarea por ahí preparada. No, yo creería, claro, Tati, o sea, importante. Esta semana que estamos invitadas, digamos como práctica que nos quede concreta de este programa, y es claro, o sea, aquí hagamos renuncias. Aquí hagamos sacrificio por amor a Dios, pero sacrificios concretos. Ya decíamos, el primer gran sacrificio que hay que hacer es la renuncia al pecado. La renuncia a aquello que es pecaminoso, que le hace mal a nuestra alma, que nos aleja de Dios, lo que decía Tati, por ejemplo, renunciar a modas indecentes, o renunciar, por ejemplo, a los anticonceptivos, usamos anticonceptivos, sí. Renunciar a vivir en unión libre si es que estamos viviendo en un pecado de unión libre, o si es que estamos viviendo en adulterio, en infidelidad, en fin, o sea, esa renuncia radical al pecado, que es la primera gran renuncia que debemos hacer y el primer gran sacrificio. Pero también esas renuncias y esos sacrificios voluntarios, es decir, lo que hablábamos, esas mortificaciones, renunciar a nuestro placer, a nuestro gusto, que empecemos a pensar de qué manera, utilizando esa creatividad, podemos hacer renuncias, mortificaciones, sacrificios y pequeñas penitencias. Es más, yo quiero invitarte a que si alguna vez ayunabas y ahora no lo estás haciendo, retoma nuevamente ese ayuno los viernes, o a quienes no lo han hecho alguna vez en su vida. Busca más sobre el tema, infórmate, las grandes bendiciones que trae el ayuno para la vida espiritual en todos los sentidos. Entonces yo creo que la invitación es a eso. Primero, obviamente, a renunciar al pecado, pero también a renunciar incluso a aquello que es lícito por amor a Dios, a sacrificarnos por Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y bueno, así nos despedimos, un abrazo muy grande y las esperamos la próxima semana. Diles a todos, chao, chao. Chao.